Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directo de La Verdad Ilustrada. Espero que me escuchéis bien. Y me hemos aprovechado que ya se pueden programar eventos y los podéis ver anunciados, así que hemos aprovechado es la aplicación lo que nos presta para poder empezar a hacer un directo en el cual queríamos hablar de los mandamientos de Dios. Pero podéis ir haciendo preguntas en relación a este tema, que vamos a hablar sobre la ley de Dios, ¿no? Sobre los mandamientos de Dios. Muchas personas creen que los mandamientos de Dios se dieron en Éxodo 20, ¿no? Si vamos a Éxodo 20 es donde salen los 10 mandamientos, que son los mandamientos que Dios manda a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel. Sin embargo, la ley no es dada aquí. Aquí la ley es dada en tablas de piedra. Antes la ley fue dada y fue puesta en los corazones de las personas. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en obediencia a su ley. Sí que es cierto que había el libre albedrío, es decir, que los hombres podían decidir, ¿no? Adán y Eva pudieron decidir, ¿no?, si comer o no comer de ese árbol. Sin embargo, su ley o su naturaleza estaba en amistad con la ley de Dios, con Dios mismo, ¿no? Nos pregunta, ¿los mandamientos son solo los que dio Moisés o hay más? Es que, claro, la ley se divide en varios puntos, ¿no? Hay lo que es la ley moral. La ley moral se divide en 10 mandamientos, que son esos mandamientos escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra, ¿no? En 2 tablas de piedra. Sin embargo, a la vez también Dios le manda a Moisés que escriba una ley en un libro, ¿no? Así como la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra, y puestas dentro del arca, Dios también le manda a Moisés que escriba otra ley, pero ahora vamos a hablar de esto de otra, ¿no? Que escribiera otra ley, otros mandamientos, y ahora lo explicaré todo esto, y que se pusieran escritos en un libro y puestos fuera del arca, ¿no? Aquí tenemos la ley puesta dentro del arca, los otros mandamientos, el libro de la ley estaba fuera del arca. Ahora bien, los mandamientos que Moisés escribió son 613. Lo que tiene es que, los 10 mandamientos se desglosan en muchísimos mandamientos. Por ejemplo, en Levítico, vamos a buscar así por encontrar, en Levítico nos encontramos leyes de cuidado y de amor al prójimo, por ejemplo. Miremos aquí, en Levítico, creo que es Levítico 19. En Levítico 19, de hecho, nos encontramos un mandamiento que muchas veces en el Nuevo Testamento Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, ¿no? Que os améis los unos a los otros, ¿no? O a la vez también creo que es en Mateo, ¿no? Dice un mandamiento nuevo, ¿no? Que os améis o amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo este mandamiento no es nuevo. Lo que estaba haciendo era citar Levítico 19, 18, ¿no? Hay muchas leyes. Por ejemplo, aquí dice, en el versículo 15 de Levítico, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Este mandamiento se reduce en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la ley, los 10 mandamientos, se desglosan en muchos otros mandamientos. Ahora bien, dentro de esos 613 mandamientos hay mandamientos en relación a la alimentación, mandamientos en relación a la salud, a la sanidad, a la higiene, ¿no? Mandamientos en relación a la obediencia a Dios, mandamientos en relación a cómo cosechar, mandamientos en cómo gestionar, ¿no?, la economía, mandamientos también de orden ceremonial, de cómo pues el pueblo de Dios debía de hacer esos sacrificios animales. Y entonces hay una confusión muy grande, porque muchas personas dicen: no, es que la ley está abolida, la clavó Cristo en la cruz. Bueno, en la cruz quedaron clavadas todas aquellas cosas que debían de ser clavadas,
todo aquello que prefiguraba a Cristo, y cuando Cristo murió dijo consumado es, todo aquello que prefiguraba a Cristo, es decir, el sacrificio del cordero, el degollar el cordero, la sangre puesta en el propiciatorio, la sangre puesta en el altar del incienso, de la oración, ¿no? Todo este sistema que vemos aquí, todo este sistema quedó abolido en parte, pero otra parte la llevó a cabo o la lleva a cabo Cristo en el santuario, en el cielo, ¿no? Por lo tanto, hay leyes de esas 613, unas aplican, otras no aplican, otras están abolidas y otras ha habido cambio, porque ha habido cambio de sacerdocio y por lo tanto es Cristo quien está realizando esta obra que antiguamente la hacía el sacerdote para prefigurar aquello que debía de hacer Cristo, ¿no? Y entonces todo esto era un recordatorio que día tras día y se hacía en el santuario, ¿no? ¿El árbol de la vida está también en el cielo? Sí, claro, entendemos que sí. Y yo lo que entiendo, ahora no recuerdo dónde es, sí, creo que es en Apocalipsis, pero bueno, nos vamos a centrar en el tema justamente en relación a los mandamientos, ¿no? Pero ya hablaremos sobre esto del árbol de la vida, pero hay versículos que dicen, ¿no?, en Apocalipsis, que si somos obedientes a Dios nos dará de comer, ¿no?, del árbol de la vida. Y no es un nuevo árbol de la vida, sino que es el mismo que había aquí en la tierra, que fue llevado, ¿no?, al cielo. Está bien, nos preguntan confesarse un cura. Bueno, lo mismo es. Hoy estamos hablando un poco de los mandamientos de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos, la ley de Dios, de cómo esta ley ha habido un sistema religioso que la ha cambiado, la ha adulterado, ¿no? Y queríamos hablar un poquito de esto, ¿no? Pero bueno, en relación a lo que nos comentas, ¿no?, de si hay que confesarse a un cura o no, no hay que confesarse a los curas. Una cosa es que yo le cuente mis problemas a una persona, ¿no? O yo que tenga un problema, un pleito con una persona y yo vaya a esa persona y le pida perdón. Eso es una cosa, ¿no? Pero yo le puedo pedir perdón, pero a lo mejor no tengo un sentimiento de perdón, ¿no?, hacia esa persona, no tengo un deseo de ser perdonado, no tengo un deseo de ponerme en amistad con esa persona, sino simplemente lo hago por compromiso o por presión, ¿no? Entonces, nosotros lo que debemos hacer son, nuestros pecados se confiesan a Dios mediante Cristo, no mediante ningún sacerdote. El sacerdote no tiene, el cura no tiene potestad para perdonar pecados. Yo sé que muchas personas dicen, no, perdonaos así unos a otros como yo os he perdonado, ¿no? Claro, es que nosotros debemos de dar perdón al otro, pero nuestro perdón no es una garantía de que el perdón de esa persona sea borrado, porque eso es esa persona entre ella y Dios. Entonces, la ley, ¿no? Muchas personas, eso decíamos, muchas personas creen que la ley de Dios fue dada en el Sinaí. Es decir, en el Sinaí es el momento en que se da la ley. ¿Pero por qué se da la ley en el Sinaí? Vamos a recapitular un poco, ¿no? Dios crea al hombre, ¿no? Lo crea a su imagen. Recordemos en Génesis, ¿no? Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y luego en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿no? Creó a Adán y a Eva. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el hombre está hecho a imagen de Dios, está en obediencia a Dios, tiene una naturaleza no caída y por lo tanto todos sus pensamientos, todas sus acciones, todas sus palabras, todos sus motivos son hacia el bien. ¿Pero qué sucede? Sucede que al entrar el pecado toda esa naturaleza cambia, toda esa naturaleza es removida y es cambiada a una naturaleza caída. Esa naturaleza caída está en enemistad con Dios, ¿no? Entonces Dios en ese momento no es que dé la ley está escrita en el corazón de las personas. Por eso sabemos que cuando Caín mató a Abel se le contó por pecado. Muchos dirán, claro, pecó porque mató, pero es que si no hay una ley que diga no matarás, uno puede matar. Es decir, si vamos a un país y en ese país la ley no dice que no puedes matar y tú matas, nadie te puede acusar o culpar de algo que has cometido y que no hay una ley que te dicte y te diga que eso es pecado, ¿no? Sin embargo, cuando Caín mató a Abel, Dios se enemistó, ¿no?, con él
¿Por qué se enemistó con él? Porque ya había una ley escrita en el corazón de Caín, en el corazón de Abel, en el corazón de Adán, de Eva, en sus conciencias, que decía no matarás, y él vulneró esa ley en su corazón y mató a su hermano. Porque recordemos que dice en Primera de Juan 3, si vamos a Primera de Juan, si los que tengáis Biblia y queráis consultar, pues podéis ir conmigo, ¿no? En Primera de Juan 3, en el versículo 4, nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Es decir, Caín cometió pecado al matar a su hermano. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Caín infringió la ley, infringió una ley que estaba escrita, y esa ley que estaba escrita en sus corazones era la misma ley que Dios da en el Sinaí. La diferencia es que durante 2000 años la ley fue dada de boca en boca. Recordemos que sucede creo que es en Génesis, creo que es el capítulo 5, no, más adelante, 15, ahora no recuerdo. A ver si lo encuentro. No, más para atrás. Génesis 26. Génesis 26, en el versículo 5 nos dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La ley, durante 2000 años, lo que pasa es que no estaba escrita en tablas de piedra, sino que estaba escrita en el corazón de las personas, y las personas la iban transmitiendo de unos a otros. Pero con la entrada del pecado, esa ley se fue cada vez borrando, cada vez más, y entonces es cuando entró la idolatría, entró el crimen, ¿no? Entró el adulterio, entraron todas esas prácticas contrarias a la ley de Dios. Entonces, vuelvo a decir, todas las preguntas que queráis hacer que sean relacionadas con la ley de Dios. Podéis preguntar, vamos a hablar si la ley está o no está vigente, si la ley está abolida, que este es el otro punto, ¿no?, que queríamos tocar un poco. Y es que, ¿qué sucede? Sucede que la ley está siendo atacada, la ley de Dios está siendo atacada por los dos grandes bloques cristianos que hay en el mundo, ¿no?, que son, digamos, el protestantismo y el catolicismo. Unos como otros están en enemistad con la ley de Dios, y ahora voy a explicar por qué. Nos pregunta Lucía, amigo, ¿hay leyes de hombre? ¿A qué te refieres con leyes de hombre? Ahora, si nos puedes aclarar un poco la pregunta y nosotros vamos siguiendo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede pues que estos dos grandes bloques, que son el protestantismo y el catolicismo, ambas religiones, ¿no?, ambos bloques, ¿no?, están en enemistad con la ley de Dios. ¿Por qué están en enemistad con la ley de Dios? Básicamente porque el bloque católico lo que ha hecho ha sido cambiar la ley de Dios, así como estaba profetizado en Daniel 7:25, que dice que pensará en cambiar los tiempos en la ley, aquel cuerno pequeño, y aquel cuerno pequeño se refiere al papado, cambia la ley de Dios y por lo tanto se pone, ¿no?, por encima de Dios, porque da unos mandamientos que no son los que Dios ha establecido, y ahora hablaremos de esto. Y por el otro lado tenemos el mundo protestante, que lo que hace es decir que no hay ley, que la ley fue abolida en la cruz, que no podemos guardar la ley, que la ley es que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, etcétera, ¿no? Entonces, me acerco un poco la cámara para poder leeros un poco mejor, no tener que forzar la vista. Bueno, saludos a todos los que habéis entrado. Ha entrado a Mariel, han entrado varias personas. Hace un tiempo estuve leyendo sobre los pactos y aprendí que es un mismo pacto. Tenemos un vídeo en relación a los pactos. Para todos aquellos que lo queráis ver, va relacionado en esto. Es un mismo pacto, es el pacto eterno, como bien dice José, ¿no? Es un mismo pacto. El problema del pacto, de estar en el viejo pacto o el nuevo pacto, es que si estás en el viejo pacto, estás bajo las obras, estás bajo un concepto equivocado de evangelio, ¿no? Y si estás bajo la gracia,
y realmente estás bajo la gracia, estás en obediencia a la ley y estás en el nuevo pacto. Así es, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es lo que dice Cristo. Muchas personas dicen, bueno, ¿pero a qué mandamiento se refiere? Se refiere a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, como a ti mismo. Ahora hablaremos un poco de esto. Tradiciones de hombres que sustituyen los mandamientos, como lavamiento de manos, etc. Sí, a ver, todo el tema de lavamiento de manos, todo esto era un sistema que muchas veces era creado por los propios fariseos, que pedían una serie de normas y leyes, como el lavamiento de manos, como bien dices, ¿no? Que es el texto que muchas personas luego se confunden, que Jesús dice, no todo lo que entra en la boca contamina, ¿no? Pero el contexto está hablando del lavamiento de manos. Entonces, sucede que sí, que ellos mismos, y Jesús mismo lo dice, ¿no? Que están poniendo por ley mandamientos que son de hombres, ¿no? Y obligaban al pueblo a cumplir esas leyes que eran leyes ceremoniales de purificación externa, pero realmente no había una purificación interna, que eso es lo que Jesús dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale del corazón, no lo que sale de ella. Ese es el punto, ¿no? de todo este tema del lavamiento de las manos. Me gustaría saber por qué el Papa, cuando le habla a los católicos, no usa la Biblia. Bueno, no usa la Biblia porque básicamente el catolicismo durante muchos años ha tratado de ocultar la Biblia. Sí que es cierto que yo voy viendo a veces muchos vídeos que se jacta, muchos sacerdotes salen jactándose de que ellos son los que han dado la Biblia. No, quien dio la Biblia es Dios a través de sus autores inspirados, ¿no? David, Salomón, Pablo, Pedro, Ezequiel, Daniel, Moisés, etcétera. Ellos son los que escriben la ley, que escriben las escrituras, ¿no? Sin embargo, la Iglesia Católica, yo no le debo a ella nada porque ella no permitía que las escrituras estuvieran en el idioma que yo entiendo que es el castellano, ¿no? O el español. Entonces, yo si le debo algo a alguien es a Dios, a los que escribieron, y luego a Casiodoro de Reina, que es quien tradujo la Biblia al español. Muchos cristianos dicen que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, pero ignoran que dice... sí, claro, es que estar bajo la gracia es estar en obediencia a la ley. Es lo que sucede, ¿no? Cuando uno está en obediencia a la ley de Dios, pero cuando los mandamientos los tiene escritos en su corazón y anhela seguir al Señor y obedecerlo por amor a Él, entonces los mandamientos, como dice en 1 de Juan, creo que es el capítulo 3 o 4, no recuerdo bien, nos habla, ¿no?, de esto. Ya os voy a leer lo que dice en 1 de Juan en relación a los mandamientos, ¿no? Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Bueno, voy leyendo un poquito en relación a lo que preguntáis y voy exponiendo un poco el tema, ¿no? En el Antiguo Testamento también era por gracia, así es. Por la fe, ¿no? Es que lo vemos en Hebreos 11, ¿no? Por la fe Abraham, por la fe Abel, por la fe Enoc. A ver, me gustaría hacer lo que Dios quiere, pero ¿cómo lo puede hacer si hay tantos puntos de vista? Buena pregunta. Lo que es que vamos a mirar de hablar un poco en relación a todo el tema de la ley de Dios, ¿no? Vamos a mirar todas las preguntas, animo ya a decirlo, todos aquellos que tengáis alguna pregunta, alguna consulta y quizás ahora no sea el momento porque estamos tocando el tema de los mandamientos, lo que podéis hacer es escribirnos a laverdadilustrada@gmail.com. Si nos escribís a laverdadilustrada@gmail.com os vamos a dar respuesta. Y a la vez también podéis hacer peticiones de vídeos que hacemos, de vídeos de entre 1 y 3 minutos, podéis hacer también la petición, ¿no? El punto es que sustituyen los mandamientos de Dios por los de hombres como si fueran de Dios. Eso es lo que sucede con el catecismo católico, que ahora vamos a tocar este tema, ¿no? ¿De qué religión somos adventistas? Del séptimo día. A ver, no somos testigos ni evangélicos, ¿no? Bueno, entonces lo que hablábamos, ¿no? Hablábamos que hay estos dos bloques, estos dos sistemas de religiones cristianas que predominan en el... Me lo imaginé que también lo eras. Que dominan, digamos, en todo el globo, ¿no?
que es el catolicismo por un lado y el protestantismo, que sí que es cierto que el protestantismo se divide en muchísimas ramas, pero generalmente el protestantismo, en un 99% prácticamente, rechazan la ley de Dios, dicen que la ley está abolida, clavada en la cruz, y que no debemos no estamos sujetos a obedecer la ley, algo que es absurdo, porque si repasamos los 10 mandamientos, ¿cuál de ellos está en enemistad con la voluntad de Dios? Ahora vamos a hacer un repaso de los mandamientos en el catecismo católico y los mandamientos de las escrituras. El catecismo católico lo que tiene es que, es cierto, tiene 10 mandamientos, pero lo que pasa es que cambian un poco en relación a los mandamientos que hay en las escrituras, en Éxodo 20, ¿no? Así que si tenéis Biblias y podéis ir a Éxodo 20, podéis consultar. Sí que es cierto que sus Biblias, en su Biblia está bien, está correcto, están los mandamientos tal y cual nosotros los tenemos. Quizás difiere alguna palabra, pero dicen lo mismo. Sin embargo, si vamos al catecismo católico introducido por San Agustín, o Agustín, ¿no? Bueno, se llama San Agustín, hay un cambio, ¿no? en esas leyes, en esos 10 mandamientos, ¿no? En el catecismo católico nos encontramos que el primer mandamiento ya difiere un poco, aunque sí que es cierto, ¿no? Pero difiere un poco, porque dice, el primer mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Sí que es cierto que Jesús dijo que solamente hay 2 mandamientos, ¿no? Uno es amar a Dios sobre todas las cosas y el otro es al prójimo como a ti mismo, ¿no? Sin embargo, dice más adelante que de todo eso depende la ley, ¿no? La ley y los profetas. Entonces, lo que decíamos, el primer mandamiento en el catecismo católico dice amarás a Dios por sobre todas las cosas. El primer mandamiento en la Biblia dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Difiere un poco, pero bueno, dentro de todo es cierto, ¿no? Si amas a Dios... Es que el problema del catecismo católico es que ellos introducen, dentro del amarás a Dios por sobre todas las cosas, introducen muchas cosas, pero están cambiando ya lo que Dios dijo. Dios dio 10 preceptos y los dio tal cual están escritos, ¿no? Sin embargo, ha habido este cambio, ¿no? Porque de hecho el amarás a Dios por sobre todas las cosas no es el primer mandamiento, es un resumen de los 4 primeros mandamientos, aunque ellos dicen que es de los 3 primeros. Así que decíamos, catecismo católico, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Las escrituras dicen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, aquí ya empieza el primer cambio. El segundo mandamiento del catecismo católico dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero si vamos a Éxodo 20, en el versículo 4 y 5, nos vamos a encontrar que dice, no te harás imagen, lo vamos a leer todo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, ¿no? Una promesa, ¿no? También, y un castigo, ¿no? Para aquellos que no obedecen, ¿no? La ley de Dios. Sin embargo, nos encontramos que en el catecismo católico lo que están diciendo es que el segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces aquí ya encontramos con un problema, y es que el segundo mandamiento, vulgarmente, lo voy a decir, se lo han ventilado, es decir, no está, sí que está en el catecismo porque digamos que está como un subapartado de amarás a Dios por sobre todas las cosas. Sin embargo, en el catecismo, en los 10 mandamientos del catecismo, así como nosotros aquí tenemos los 10 mandamientos escritos en la pared, en ese papiro, ¿no? Imitación de papiro, lo que ellos tienen, esos 10 preceptos, no está el mandamiento que dice no te harás imagen, no te inclinarás a ella, sino que lo tienen escondido dentro del primer mandamiento. ¿Por qué? Porque entienden que el amar a Dios sobre todas las cosas incluye también el no tener imágenes, ¿no? Sin embargo, ellos contradicen lo que ellos mismos dicen, ¿no? El primer mandamiento
No, el primer mandamiento, de hecho, si vamos a las Escrituras, no es amarás a Dios, al Señor tu Elohim, sobre todas las cosas. Sí que lo es en el sentido cuando la ley queda resumida. Cuando cogemos los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas de piedra. Para quien no lo sepa, esas tablas de piedra eran 2 tablas de piedra y no eran 5 mandamientos en una y 5 en otra. Muchas veces en las películas hemos visto que los mandamientos son 5 mandamientos en 5 mandamientos en una tabla y 5 mandamientos en otra tabla, pero eso no es cierto. En verdad eran 4 mandamientos en la primera tabla y 6 mandamientos en la segunda tabla. Pero que nos encontramos con el catecismo de que ya el segundo mandamiento, que es el amar a Dios sobre todas las cosas, ese segundo mandamiento ya no está como mandamiento, está dentro, puesto del catecismo, en un subapartado, pero no está como esos 10 preceptos de obediencia y de amor del hombre hacia Dios, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos esto, que justamente hoy hemos subido un vídeo en relación a esto, hablando, y ahí podréis ver la diferencia que hay, pero la vamos aquí a explicar. Entonces, el segundo mandamiento católico dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Sin embargo, el mandamiento bíblico dice: no te harás imagen y no te inclinarás a ellas, ¿no? En resumidas cuentas. El tercer mandamiento, aquí también ya hay un conflicto. El conflicto es que el tercer mandamiento es un mandamiento inventado por la propia Iglesia Católica, que es el de santificarás las fiestas en nombre de Dios. Este mandamiento no nos lo encontramos en ningún lugar de aquí de los 10 mandamientos, sino que nos encontramos que el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquel segundo mandamiento que es para el catecismo católico es el tercer mandamiento real en las Escrituras. Y nos encontramos, sin embargo, que el tercer mandamiento es: santificarás las fiestas en nombre de Dios. Y es muy interesante porque el catecismo católico lo que dice es que, lo estuve el otro día revisando un poco todo el tema del catecismo católico, y estuve viendo que ellos mismos dicen: los 3 primeros mandamientos son de el amor del hombre hacia Dios, ¿no? Hacia arriba. Y los últimos 7 son del amor del hombre hacia el hombre, ¿no? Pero sin embargo esto no es así. En verdad es que los 4 primeros mandamientos son de el amor hacia Dios en obediencia a su ley, a sus 4 preceptos que son dirigidos directamente a Él, para Él, ¿no? Y los otros 6 mandamientos son, como veréis, de relación entre personas, ¿no? Entonces, nos encontramos esto, que el tercer mandamiento del catecismo católico dice, santificarás las fiestas en nombre de Dios. Y el tercer mandamiento bíblico dice: no tomarás el nombre de Dios en vano, el cual que es el segundo para ellos, ¿no? Ahora bien, ahora sucede esto, que el cuarto mandamiento, como ellos borraron un mandamiento, se encuentran que el cuarto mandamiento para ellos es: honrarás a tu padre y a tu madre. Así como este es el quinto, no nuestro, sino es el quinto bíblico. Sin embargo, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que el cuarto mandamiento realmente, lo vamos a leer todo, pero voy a leer el primer punto para que veáis la diferencia y luego lo exponemos todo, ¿no? El cuarto mandamiento en las Escrituras, en Éxodo 20, es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Día de reposo se refiere al sábado. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y sigue así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Estamos hablando que no solamente es para los judíos, sino que es para todos aquellos que quieren formar parte del pueblo de Dios, sean siervos, sean extranjeros, sean criados, sean hijos, hijas, bestias, todo aquello que quiere o está dentro del pueblo de Dios debe de guardar el sábado, ¿no? Y luego dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este cuarto mandamiento lo que está haciendo es llevar... Buena pregunta, la de los hospitales, ahora la respondemos. Lo que nos está haciendo es llevarnos a la creación, nos está llevando al principio de todo. Por lo tanto, nos damos cuenta que los mandamientos, y aparte empieza con un acuérdate, no empieza con un yo te doy el sábado en ese momento, sino acuérdate. ¿Por qué te tienes que acordar? Porque Jehová Dios descansó, trabajó 6 días y el séptimo lo descansó, ¿no? Voy a ver un poquito las preguntas que habéis hecho, que hable del sábado, ahora hablaremos del sábado. El sábado es el sello de Dios. Aquí responden un poco en relación. Sábado no es hebreo, es Shabbat, que significa día apartado, día de descanso. Así es. En hospitales, ¿no? ¿Qué sucede en hospitales? Se puede... ¿qué sucede, ¿no?, con las personas que trabajan en hospitales en sábado? Bueno, hay que tener en cuenta que el sábado fue hecho para el hombre, para el bienestar del hombre, ¿no? Y así como el sábado el sol sigue dándonos la vitamina D, nos sigue sanando, ¿no? El sol nos sigue dando pues su luz, nos sigue dando pues su calor, nos sigue dando su brillo, y lo que hablamos, ¿no?, de la vitamina D, pues, y en sábado no cesa su trabajo. Entonces todos aquellos que están trabajando en hospitales en sábado, lo que están haciendo es un trabajo para beneficio, ¿no?, de las otras personas. También es un tema de conciencia, ¿eh? Yo he de decir que durante mucho tiempo, durante 10 años, estuve trabajando en una residencia no adventista, en una residencia del gobierno de España, una residencia cuidando a ancianos. Y claro, me tocaba trabajar los sábados. Y realmente el trabajo era muy noble y muy loable, porque lo que yo les hacía a esas personas, a esos ancianos, era algo que yo mismo hacía para mí. Es decir, yo el sábado como, pues yo les daba de comer en sábado. Yo el sábado me lavo la cara, ¿no? Pues yo les lavaba la cara. Yo el sábado me cepillo los dientes, yo les cepillaba los dientes. Pero había algo quizás que me hacía no estar bien en ese lugar, y era quizás el ambiente. Había un ambiente bien, nos llevábamos bien con las compañeras, pero había un ritmo de trabajo muy grande, que no parabas, ¿no? Y Dios tampoco no quiere eso para el sábado. Eso creo que es más, el tema de los hospitales es más un problema de las instituciones. Pero bueno, también he de decir que luego también trabajé en una adventista, y en la adventista me encontré que el sábado era peor que los otros días, en el sentido de que había un trabajo pero brutal, mucho más grande. Es decir, la plantilla el fin de semana se reducía, y el sábado pues te veías obligado a hacer mucho más trabajo del que hacías entre semana. Lo cual no debería ser como en una residencia adventista, así a modo de crítica, ¿no? Entonces, nos pregunta, ¿no? Angelito nos dice: yo quiero guardar el sábado para Dios. Es que el sábado es el día de Dios, es el día en el que Él reposó, es el día en que nosotros debemos de poner la mirada. Todos los días debemos de poner la mirada en Dios, pero el sábado es el único día apartado, santo, bendito, para poder poner la mirada a la creación, y eso nos tiene que llevar a meditar en las cosas de Dios y en Dios mismo, ¿no? A ver... El pueblo de Israel guarda el día Shabbat, ellos confían fielmente en el Creador. Bueno, no, porque no confían fielmente en el Creador, porque la Biblia nos dice que quien creó este mundo fueron el Padre y el Hijo, y ellos no creen en el Hijo, solo creen en el Padre, y de una manera distorsionada. Por lo tanto, no confían fielmente en Dios, porque se están olvidando de esa ¿cómo se dice?, compañía, ¿no?, que tuvo Dios creando la tierra, que fue su Hijo, ¿no?, como dice en Proverbios 8. Pero Dios no te condena si no guardas un sábado, ¿sí? Vamos a leer Santiago 2.11 en relación a esta pregunta. Vayamos a Santiago 2.11. El libro de Santiago está después de Hebreos. Santiago 2.11. Vayamos al 10, ¿no? Perdón, al 11 no, al 10, es mejor el 10 que el 11, pero podemos incluso ir más adelante, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado.
y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y ojo, nos está citando los 10 mandamientos, ¿eh? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Tiene que ver que Jesús sanaba el día de reposo, nada impide cargar el lecho. ¿Qué dices? El sábado es un día en el cual nosotros debemos de ayudar. Todos los días, es que a veces también cuando hablamos y decimos, no, el sábado es un día para ayudar, parece un poco que digamos que el resto de días, los otros 6 días, no ayudemos a los demás, ¿no? Todos los días debemos de ayudar al prójimo, pero el sábado no debemos de negar el prestar, ayudar a alguien que, por ejemplo, está cargando. Yo el sábado, por ejemplo, no voy a comprar. Tengo 6 días para hacerlo, no tengo necesidad para hacerlo el sábado. Dios me da 6 días para que yo me pueda ordenar, gestionar mi vida, elegir mis horarios de trabajo, elegir mis ocupaciones, pero el sábado me dice, bueno, muy bien, tienes 6 días, organízate en 6 días y el séptimo y el sexto, ojo, que es el día de preparación, ¿no? Es el día en el cual ya tienes que dejarlo todo preparado para el sábado. Y cuando llega el sábado ya no tienes que hacer todo aquello, ay, es que tendría que haber barrido el viernes o el jueves y no lo hice y me encuentro pues la casa sucia el sábado. Otra cosa es que vayas con un plato de lentejas y se te caiga al suelo y ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar ahí? No, lo vas a barrer, vas a hacer lo que es lo lógico. Lo que no vas a hacer es poner cargas o poner obras que no tienes necesidad de hacer. El otro día hablamos de un enchufe, es decir, bueno, si el enchufe está salido, ¿no? Y no hay un peligro, pues lo dejo y ya lo haré después de la puesta o el domingo. Ahora bien, si corre un peligro porque tenemos un bebé y el bebé lo puede ir a tocar y se puede enrampar, pues oye, mejor arréglalo, sacas las herramientas, lo haces y ya está, y no pasa nada. El problema es que el mundo judío, el mundo fariseo, lo que hizo del sábado fue un día de prohibiciones, un día en el cual no se podía hacer absolutamente nada. Incluso los discípulos en sábado arrancaron espigas. Pero es que el mandamiento, que es un mandamiento de Levítico, utiliza una palabra cuando dice arrancar, que ese arrancar viene dado con, que se tiene que arrancado con una herramienta, por así decirlo, ¿no? Los discípulos lo que están haciendo era arrancar para consumo propio en ese momento, es decir, vas andando por el bosque en sábado, hay un árbol con una manzana, pues coges y comes y no pasa nada. El problema es decir, ay, mira, hay muchas manzanas, voy a coger todas estas manzanas y así tengo pues ya toda la compra de toda la semana, ¿no? Por eso en las leyes de Levítico, cuando los fariseos señalan esa ley, señalan esa ley diciendo, tus discípulos están arrancando espigas, ¿no? en sábado, en verdad ellos sabían que la ley decía que lo que no podía hacer era usar una herramienta para eso. Muchas personas dirán, ¿pero qué más da? No es el hecho de usar una herramienta en sí, es que cuando tú estás usando una herramienta en sí, es que tú lo que no vas a hacer es coger 4, 5, 10 espigas, sino lo que no vas a hacer es cosechar. Y para eso ya había 6 días, y el séptimo la tierra debía de reposar, ¿no? Los policías, médicos, inspectores de tránsito, etcétera, etcétera, trabajan sábado y no por eso Dios los va a condenar. Es que yo lo que creo es que nos hemos apartado tanto de la ley de Dios que si realmente estuviéramos en obediencia a Dios, voy a decir algo que a lo mejor va a sorprender mucho a las personas. No necesitaríamos policías, porque si guardamos la ley no habría homicidios, no habría robatorios, no habría asesinatos, no habría nada. Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, no habría necesidad de policías. Médicos, habría necesidad de muy pocos, de básicamente de personas que quizás en ese día pues se han caído, se han hecho daño, pero si realmente obedeciéramos sus mandamientos, y cuando hablo también de mandamientos, hablo de los principios de salud como la alimentación, el modo de vivir, dónde vivir, todo ese pack que viene, ¿no? Que son 8 remedios naturales, el dormir bien, comer bien, beber a las horas indicadas, hacer ejercicio, tomar el sol, el uso, ¿no? del agua, etcétera, la confianza en Dios. Si el pueblo de Dios obedeciera todos esos mandamientos, entraríamos o caeríamos dentro de una promesa, que dice así:
Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que no es solamente el sábado, no es el sábado, no, es que el sábado no puedo, o el sábado, ¿qué pasa con los policías? Es que si obedeciéramos toda la ley, no habría necesidad de policías, no habría necesidad de prácticamente nada de lo que tenemos. ¿Por qué? Pues es lo mismo, un fontanero, ¿no? ¿Un fontanero puede trabajar en sábado? No, pero si ahora, por ejemplo, yo tengo un escape de agua por lo que sea, pues oye, tendré que llamar a un fontanero, ¿no? O tendré que hacer algo, ¿no? Para solucionar eso. Pero son detalles, son cosas pequeñas que suceden. Pero si viviéramos en obediencia a la ley de Dios en todos los sentidos, de hecho no estaríamos bebiendo del grifo, sino que estaríamos bebiendo de los ríos, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que los ríos están contaminados. Es que es todo al final un conjunto que nos ha ido llevando a este tipo de sociedad, a esta sociedad que tenemos actualmente, ¿no? Tenemos muchas preguntas por aquí. Mi pregunta es qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de reposo. Ese también es uno de los problemas, ¿no? Algo que sucede es que muchas veces tomamos todo como... Entiendo la pregunta, la entiendo. Lo que pasa es que muchas veces lo que estamos haciendo es en relación a restricciones. Es decir, ¿qué puedo hacer? Vale, ¿puedo hacer esto? No puedo hacer esto. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Cristo mora en el corazón, todo lo que hacemos es bueno, es lícito, ¿no? Cuando Cristo mora en nuestro corazón. El problema es que cuando estamos bajo la ley, es decir, que intentamos guardar la ley por nosotros mismos, entonces es cuando ponemos toda esa lista de mandamientos, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero cuando tengo a Cristo en mi corazón, entonces la ley la obedezco por amor a Dios y por amor al prójimo, y no estoy mirando, ay, esto en sábado no lo puedo hacer, esto tampoco, esto me tengo que esperar y hacerlo más tarde, sino que ya uno obedece por amor a Dios y lees todo y le fluye de manera natural, ¿no? ¿Qué más? Bueno, estábamos hablando, bueno, volvamos un momento al punto, ¿vale? Al punto de la ley, ¿no? Nos hemos quedado ahora en el cuarto mandamiento. Estábamos hablando, ¿no?, de que el catecismo católico cambió la ley de Dios, cambió los mandamientos de Dios, como dice en Daniel 7:25, ¿no?, hablando de ese cuerno pequeño, que es el papado, ¿no?, para quien no lo sepa, pero algún día ya hablaremos de ello, aunque tenemos algún vídeo en TikTok hablando de esto. En Daniel 7:25, hablándonos del papado, muchas personas dirán, no se refiere al papado, pero se refiere al papado, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, es decir, contra Dios, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Aún no había catolicismo, sin embargo estaba profetizando de algo que un sistema iba a hacer, y este sistema lo que hizo fue adulterar, cambiar la ley de Dios. Hemos estado leyendo el primero, el segundo, el tercer mandamiento, donde nos encontramos que el segundo mandamiento, el de no te inclinarás a las imágenes, ni las honrarás, ni no tendrás imágenes, ese mandamiento fue borrado del catecismo, lo que es los puntos, los 10 puntos principales, y fue puesto como anexo del primer mandamiento. Nos encontramos luego que el tercer mandamiento es santificarás las fiestas, y hasta ahí el catecismo católico dice que esos 3 primeros mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas, y dice que los 7 siguientes se refieren a nuestra relación de el amar al prójimo, ¿no? Y nos encontramos ahora que el 5.º mandamiento del catecismo católico es no matarás. Sin embargo, el 5.º mandamiento de las Escrituras dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y nos encontramos que es el 6.º mandamiento el que dice no matarás y no el 5.º. No sé si habéis preguntado más en relación del sábado y demás. ¿Cómo usted me podría explicar Marcos 2, 23, 28? Vayamos un momento a Marcos 2, 23, 28 porque entiendo que va en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Marcos 2, 23 al 28. Los discípulos... bueno, lo que hemos estado hablando, ¿no? De las espigas, no recordaba que era aquí.
Pero recordemos que sucede que dice en el versículo 27 y 28, ¿no? El 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, que el hombre no debe ser esclavo del sábado, sino que el sábado está hecho para beneficio del hombre. Y en el versículo 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, es Señor aún del día de reposo. Por lo tanto, el sábado sigue teniendo vigencia. El día de reposo es el sábado, ¿no? De hecho, aquí, al menos en mi Biblia dice, aquí equivale a sábado. Entonces, si el nuevo pacto es por fe... Bueno, es que si el nuevo pacto es por fe, ¿qué importancia tiene el trabajo diario? Buena pregunta. Es que el nuevo pacto, todos los pactos son por fe. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Esto lo vemos en Hebreos 11. Si vamos a Hebreos 11, nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, por ella se refiere por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nos lleva a la creación, ¿no? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Ojo, cuando dice que muerto aún habla por ella, no está diciendo que Abel sigue vivo, ¿no? Sino que su testimonio sigue dando evidencia de lo que hace el amor de Dios en el corazón de las personas, ¿no? Por la fe, ¿no? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, ¿no? Más adelante, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar. Es decir, toda la fe produce obras, como dice el libro de Santiago. Por lo tanto, gracias no llego a comprender, ya que Jesús mismo va en contra de quienes juzgan sobre este tema. La verdad es que no entiendo el punto en qué sentido que va en contra. Es decir, Jesús mismo lo dijo, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Son 10 mandamientos que Dios ha dado. Y el cuarto mandamiento, ya lo estuvimos hablando el otro día, tiene un propósito de beneficio para el hombre, pero a la vez también es un propósito para el resto de los 9 mandamientos. Estuvimos diciendo, ¿no?, que si al cuarto mandamiento lo sacudimos, ¿no?, y lo quitamos del decálogo, el decálogo pierde su eficacia, pierde su poder. ¿Por qué yo no puedo matar? ¿Por qué yo no puedo robar? ¿Por qué yo no puedo tener otros dioses? Es el cuarto mandamiento el que sella, es el cuarto mandamiento el que da... es el que da poder a los otros 9 mandamientos, ¿no? Se me fue el interrogatorio. Sé que habéis preguntado mucho, pero es que he bajado el chat hasta abajo del todo, porque se me habían acumulado muchas y muchísimas preguntas, ¿no? Si queréis volver a rehacer las preguntas que habíais hecho, pero bueno, digo de uno en uno, pero claro, como cada uno está en su casa, de uno en uno cada uno enviará su pregunta, ¿no? Y no podemos muchas veces responder a todo. Estábamos hablando pues de cómo pues el catecismo católico ha cambiado, ¿no?, las leyes, ¿no? El quinto mandamiento del catecismo católico es no matarás, y el quinto mandamiento de la ley de Dios es honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿no?, se alarguen aquí en la tierra, ¿no?, que Jehová Dios te ha dado. Y nos encontramos que el sexto mandamiento dice así en el catecismo católico. Nos dice: no cometerás actos impuros. El sexto mandamiento en la ley de Dios dice: no matarás. Vamos siempre, o el catolicismo siempre va uno por delante por el hecho de haber borrado el segundo mandamiento. Y como borró el segundo mandamiento, si el catecismo católico borró el segundo mandamiento, lo que sucede es que va siempre con un mandamiento por delante por haber borrado el segundo, ¿no? Es que el nuevo pacto es por fe, porque el pacto es el pacto eterno. El pacto eterno es poner la ley en los corazones de las personas. Lo vemos en Salmos 48. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por lo tanto, lo que nos encontramos
es que el pacto es siempre por fe. Es por amor a Dios, por obediencia a Dios, creo lo que dice Dios y por fe le obedezco. Voy a poner un ejemplo. Estoy en mi antigua ciudad, en Barcelona, ¿no? Y en Barcelona pues hay el metro, ¿no? Donde tú tienes que pagar el billete y vas en metro por la ciudad y vas a la parada de metro donde tú quieras. Pero sucede que yo me he despistado y me he dejado la cartera con el dinero en casa. Y cuando llego en el metro, digo, bueno, me he dejado la cartera, lo que puedo hacer es colarme, es decir, salto a la valla y ya está. Y desobedezco las autoridades que Dios ha puesto, robo, porque lo que estoy haciendo es robar un tiquete que tengo que pagar, pero no pasa nada. ¿Qué sucede? Que no tengo fe, porque por fe debo de o esperar, confiar en Dios, o ir andando y Dios ya me mostrará y el por qué me ha llevado andando en lugar de tener que ir en metro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la fe lo que hace es llevarte a obedecer a Dios. No es tengo fe y me salto la ley de Dios. Si tienes fe, debes de tener obras. Si no tienes fe, no puedes tener obras. O no puedes tener fe, pero puedes tener obras, pero esas obras son vanas porque no vienen acompañadas de la fe. La fe siempre debe de producir obras, ¿no? Entonces, nos encontramos que el sexto mandamiento del Catecismo Católico es no cometerás actos impuros. Sin embargo, el sexto mandamiento en las Escrituras dice no matarás. Claro que sí, la fe sin obras es muerta, correcto. El séptimo mandamiento es no robarás. Y el séptimo mandamiento en las Escrituras dice no cometerás adulterio. El octavo mandamiento dice no darás falso testimonio ni mentirás. Eso en el Catecismo Católico. Pero nos encontramos que en las Escrituras es no hurtarás. El noveno mandamiento, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede algo, y es que recordemos que como el segundo mandamiento fue borrado, el de no te harás imagen y no te inclinarás a ellas, fue borrado del Catecismo Católico, sucede que han tenido que duplicar un mandamiento, de manera descarada han duplicado un mandamiento que para ellos es el sexto mandamiento y el noveno mandamiento. El sexto mandamiento de ellos dice no cometerás actos impuros. Y el noveno mandamiento de ellos dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Si nos damos cuenta, lo han dividido en dos. No cometerás actos impuros y en la segunda te está diciendo que ni por pensamiento, pero es un mismo mandamiento, ¿no? Sería un mismo mandamiento. Sin embargo, lo tienen desglosado en dos. ¿Por qué? Porque si no, les hubieran salido 9 mandamientos en lugar de 10 mandamientos. Y claro, ya no sería el decálogo de Dios, sino que sería no sé cómo serían 9, ¿no? Pero tendrían 9 mandamientos en lugar de 10. El noveno mandamiento de ellos es no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y el noveno mandamiento bíblico es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo mandamiento es no codiciarás los bienes ajenos, y el décimo mandamiento en el decálogo de Dios es no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, aquí lo que nos estamos encontrando es que el Catecismo Católico lo que ha hecho ha sido cambiar esa ley, así como está profetizado en Daniel 7:25, que pensarán cambiar los tiempos y la ley, así ha sido. Yo sé que muchas personas quizás les ofende, ¿no?, lo que estamos diciendo, pero lo que hay que ir es a las Escrituras, no podemos ir a esa tradición o a lo que me han enseñado en mi iglesia, sino ir a las propias Escrituras y darnos cuenta de que realmente pues ha habido esos cambios, ¿no?, en la ley de Dios. Ahora bien, Jesús en Mateo 22 dijo algo muy, muy interesante. En Mateo 22, a ver si lo encontramos. Mateo 22, 34 al 40, nos dice lo siguiente. El gran mandamiento, Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, es decir, con mala intención, ¿no?, para tentar a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
1. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muchas personas dicen, claro, no, es que Jesús, vino a cambiar los mandamientos, vino a abrogar esos mandamientos y a establecer dos nuevos mandamientos que se reducen en esto. Y entonces, claro, como amar a Dios y amar al prójimo, pues es muy, ¿cómo lo diría yo? Ambiguo, ¿no? En un sentido. Entonces, no entienden muchas personas que dentro del primer grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, están los primeros 4 mandamientos, que es lo que hablábamos. Pero yo no puedo amar más a Dios que a mis hijos. Supongo que no soy la única que le pasa. Sí que puedes amar, claro, sí que puedes amar más a Dios que a tus hijos, y cuando amas más a Dios que a tus hijos, lo que haces es amar a tus hijos más que los amarías si amas primero a tus hijos que a Dios. No sé si me he explicado. Cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, y ponemos a Dios en el primer puesto, lo que nos va a otorgar es ese amor suyo que nosotros podremos amar mejor de lo que realmente estamos amando, ¿no? Mateo 5, 17 al 20. Bueno, sí, Mateo 5, 17 al 20, ¿no? No he venido a abrogar la ley, sino a cumplir, ¿no? Hasta que dice, no penséis, ¿no?, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, está hablando de los 10 mandamientos, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando de la obediencia a la ley de Dios, ¿no? ¿Por qué dice que toda la ley se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo? No sé dónde está el versículo. Sí, yo tampoco recuerdo dónde está el versículo, ¿no? Toda la ley en relación a los 6 últimos mandamientos, es decir, toda esa ley, toda esa tabla de la ley queda resumida en amar al prójimo como a ti mismo. Vamos a hacer el ejemplo. Si yo amo al prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo al prójimo, no voy a cometer adulterio. Si yo amo a mi esposa, yo no voy a cometer adulterio, fornicación. Y si yo amo a otra persona, yo no voy a tener relaciones ilícitas con esa persona, ¿no? Porque la amo y yo sé que es lo mejor para esa persona, y es que cuando nos juntemos sea dentro del matrimonio. Porque sabemos que si no, lo que estoy haciendo es perjudicando y creando problemas para, si algún día nos casamos, todo ese bagaje y todas esas relaciones ilícitas que hemos tenido antes de casarnos, las vamos a cargar en el matrimonio, ¿no? Por lo tanto, si la amo, yo no voy a cometer adulterio. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar. Si yo amo a mi prójimo, no voy a hablar en contra de él, mintiendo, ¿no? Si yo amo a mi prójimo, no voy a codiciar lo suyo, no voy a desear tener lo suyo, y por lo tanto eso me invita a robarle, a matarlo, etcétera, ¿no? Entonces la ley, los 6 últimos mandamientos se resumen, amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo, se resumen, o mejor dicho, estos 6 mandamientos se resumen. Bueno, nos hemos dejado el honra a tu padre y a tu madre. Lo mismo, si yo amo a mi prójimo, voy a honrar a mi padre y a mi madre, ¿no? Que dicho de paso, y hablando un poco sobre el tema ahora de la homosexualidad, es muy interesante porque el mandamiento, ya Dios no dijo honra a tus padres, porque podría haber dicho honra a tus padres y hubiera quedado bien, ¿no? Honra a tus padres. Sin embargo, lo que dice es honra a tu padre y a tu madre. Es decir, lo que está enseñando es el verdadero concepto que hay de familia, ¿no? El hijo honrando al padre y a la madre, no honrando a los padres y son honra a tu padre y a tu padre, o honra a tu madre y a tu madre, o honra a tu padre, a tu madre y a tu padre y a tu madre, sino es honra a tu padre y a tu madre. Entonces,
Claro, veo que me ponéis versículos, pero... Ah, bueno, en relación a qué mandamiento era ese, ¿no? Y nos encontramos también que los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios lo que son es amar a Dios sobre todas las cosas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no voy a tener dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ¿no? Dice el segundo mandamiento, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Por lo tanto, si yo amo a Dios, yo no voy a hacer esto, no voy a tener otros dioses, no voy a idolatrar imágenes, no voy a ir y besar los pies de los santos o besar a la Virgen María, a la estatua de la Virgen María. Porque hay que recordar que también aquí hay también el culto a los muertos, es decir, cuando el problema, sí, es cierto, tener una imagen de Jesús y besar los pies. Mira, nosotros hace tiempo, me acuerdo, mi esposa y yo estuvimos dando el estudio bíblico a una amiga nuestra que era católica, bueno, que es católica. Es que ahora ella está en España, nosotros aquí no podemos, ya no podemos hacerle, digamos, en vivo, ¿no? Como lo hacíamos los estudios bíblicos en ese entonces. Y me acuerdo que estuvimos hablando de los mandamientos de Dios y tocamos especialmente el mandamiento, pues el de no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, etc. Y cuando estuvimos hablando durante 2 horas y media o así, o 3, y luego lo que hicimos, pues ella me dijo si queríamos ir a su iglesia católica, donde ella siempre iba a meditar, a hablar con Dios, ¿no? Y claro, después de dar el estudio bíblico durante 2-3 horas, que estuvimos así, bueno, hemos cimentado bien los principios, claro, entramos ahí, y lo primero al entrar hay un Cristo a la izquierda, y creo que hay agua, ¿no? Y lo que hacen es, el agua se santifican, y luego le besó los pies a Cristo, a la imagen, ¿no? Yo ni me ofendí ni nada de eso, y entiendo que Dios tampoco se ofende porque esa persona lo hace de corazón, ¿no? Hay muchas personas que lo hacen de corazón y Dios por eso nos ofende. Quiere que cambien, pero no puede condenar a esas personas porque hacen esto, cuando quizás no han tenido oportunidad de conocer más o quizás lo que se les ha explicado aún no han terminado de asimilarlo, ¿no? Entonces Dios es misericordioso, amoroso, y Él tiene paciencia con todo el mundo y sabe cuándo es el momento de cada uno de salir de ahí, ¿no? Pero sí que es cierto que me sorprendió, ¿no? El hecho de que diera el beso a los pies a la estatua, ¿no? Sé que es cierto que muchas personas dicen, no, 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 pues es que nosotros no veneramos, nosotros no adoramos, sino veneramos. Pero, de hecho, sí, claro, hay personas que lo saben y aún así lo hacen. Sí, claro, cuando haya una dureza de corazón porque yo quiero y quiero seguir con esto, eso Dios juzga los corazones de cada uno y sabe las intenciones del corazón de cada uno. Yo no sé cuáles eran las intenciones de esa señora a la cual hicimos el estudio bíblico, pero... pero bueno, yo por lo que yo entiendo y la conozco de ella, yo entiendo que ella pues no termina de entender este tema y es algo que tiene tan apegado, que el entrar en esa iglesia y no besar los pies a Cristo es deshonrar a Dios. Y entonces yo digo, si su conciencia le dice que tiene que hacerlo, besar los pies a Jesús, que lo haga, yo no le puedo prohibir que no lo haga, pero ojalá, y oramos por ello, para que algún día se dé cuenta de que lo que puede hacer es ir y darle directamente un abrazo a Jesús en lugar de ir a una imagen, ¿no? Muchas personas también me dicen, oye, pero tú no tienes fotos de tu esposa en la cartera. Sí, claro que tengo. Bueno, aquí no la tengo en la cartera, tengo una foto de mi esposa, pero lo que yo no hago es tener a mi esposa al lado y estar hablándole a la foto y dándole besos a la foto. Lo que hago es, bueno, abrazar a mi esposa, hablar con ella, etcétera, ¿no? Pero no lo hago a la foto, en la foto. Nosotros no tenemos mediadores con Dios salvo Cristo, ¿no? Ninguno de los ningún santo nos lleva a Cristo, ni la Virgen María a Dios, ni la Virgen María nos lleva a Dios. Y es lo que hablaba un poco en relación al culto a los muertos. Ahí sí que ya entro un poco, porque, bueno, de acuerdo, es lo que decía, ¿no? Tienes la estatua o la imagen de Jesús, etcétera, de acuerdo. La tienes y ya está, y tienes esa convicción. Pero el problema, que los santos, muchas personas lo que hacen es orar a los santos, y que ese santo lo que haga es mediar, ¿no?, por ellos, pero cuando entendemos bien el concepto del estado de los muertos, lo que estamos haciendo es culto a los muertos, algo que está súper prohibido en el Antiguo Testamento, ¿no? Ahora no sé dónde exactamente, creo que es el libro de Deuteronomio, habla bastante de todo este tema.
¿no? Que no debemos de consultar a los muertos. Pero claro, cuando, vale, tienes la imagen de Jesús, Jesús está vivo en el cielo, no tienes que besarla, no tienes que... nada más, ¿no? Sin embargo, bueno, lo haces bien. Bueno, Jesús está vivo, lo está haciendo a través de una imagen, Dios juzgue cada uno su corazón. Oremos por esa persona que salga de esa idolatría, ¿no? Pero a lo mejor esa persona será salva y yo no, porque esa persona está obedeciendo su conciencia. Pero el problema también en esto es la oración, ¿no?, a los santos, el orar a la Virgen María. ¿Por qué muchas veces suceden milagros en Lourdes y que han visto a la Virgen sangrar? Y a veces son invenciones, pero a veces son fenómenos paranormales reales que existen. ¿Y es por qué? Porque cuando tú estás orándole a un muerto que está muerto, Eclesiastés 9.5, 9.6, 9.10, ahora hablaremos y leeremos el estado de los muertos, ¿no?, en relación a esto, que va muy ligado a este tema de las imágenes. Por eso el tema de las imágenes, al ser borrado del catecismo católico, ¿invita a qué? Invita a oraciones a los muertos, y las oraciones a los muertos es espiritismo, porque en verdad a quien estás orando, a quien estás convocando, a quien te estás dirigiendo, no es a San Pedro, no es a San Lucas, no es a la Virgen María, sino que lo estás haciendo a un demonio. Entonces vayamos a leer Eclesiastés. Disculpad si no contesto algunas preguntas, bueno, las preguntas básicamente, porque estamos aquí en el tema y bueno, repito, quien quiera que respondamos a alguna pregunta, que nos escriba por privado a la verdad ilustrada @gmail.com y les contestamos, ¿de acuerdo? ¿Me habéis bloqueado? No hemos bloqueado a nadie. Bueno, no sé, a no ser que tuvieras otro perfil y quizás faltarás el respeto. Pero por lo demás, por las personas que tienen creencias contrarias, no bloqueamos, ¿eh? Eclesiastés 9. Leamos Eclesiastés porque Eclesiastés es el libro en el cual explica bien el estado de los muertos y tiene muchos versículos, muchos testigos que apoyan lo que estamos diciendo, ¿no? En el Eclesiastés 9.5, ¿no? Perdón, nos citan Deuteronomio 18.11, ¿no?, que es lo que hablábamos, supongo, en relación a culto a los muertos, ¿no? Deuteronomio 18. Sí, bueno, aquí habla un poco, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicería, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Sé que es cierto que muchos dirán, no, nosotros no estamos consultando a los muertos porque no les estamos preguntando nada a los muertos, sino lo que estamos haciendo es utilizar a los santos, que para nosotros, ¿no?, los católicos dicen están vivos y están en el cielo, ellos oramos y ellos, como son más santos que nosotros, pueden mediar por nosotros, ¿no? Pueden interceder, no mediar, interceder por nosotros. Pero esto no es bíblico, porque los santos no están en el cielo. Bíblicamente solo conozco 2 santos que estén en el cielo, que son 3, perdón, Moisés, Elías y Enoc, y todos aquellos que resucitaron con la muerte de Jesús en la cruz. Sí, claro, el rey Saúl consultó a un muerto, pero es que ese muerto que consultó no era un muerto. Tenemos un tema en relación a esto, no era un muerto en sí, no era Samuel quien estaba ahí, sino son santos, ahora respondemos a esto, sino que simplemente era un ángel de Satanás que vino con apariencia de... Recordemos que el primer engaño de Satanás es el de que dice no moriréis, ¿no? Entonces a partir de ahí pues entra todo el tema del espiritismo, ¿no? Nos hemos ido un poco del tema, pero ¿son santos? Sí, claro. Moisés, sí, porque la Biblia dice que todos aquellos que guardan dice, aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo o tienen la fe de Jesús, ¿no? Saúl pide hablar con Samuel. Realmente era Samuel. Tenemos un vídeo en relación a esto. Tenemos un apartado para todos aquellos que preguntáis. Para todos aquellos que preguntáis en relación a todo este tema ¿de qué era? Del estado de los muertos.
podemos ir al libro de... podemos ir al libro de Eclesiastés o podemos ir aquí a nuestro perfil de TikTok en el cual hablamos sobre el estado de los muertos y explicamos justamente quién era quien se le aparece al rey Saúl, ¿eh? Recordemos que Dios no se puede manifestar a los hombres a través de prácticas que él mismo llama abominables, ¿no? Él dice que es abominable hacer o consultar a los muertos y Saúl lo hace. Entonces, quien se le presenta ahí no es Dios dándole una bendición, aunque luego el ángel de Satanás lo que hace, dice una verdad, pero lo que está haciendo es entrampar y engañar aún más a Saúl. Eclesiastés, hablando del segundo mandamiento de las imágenes, las personas, ¿no? Oran a la Virgen María, o oran a Pablo, oran a Pedro, oran a todos los santos que hay, ¿no? Les oran. Pero ¿qué nos está diciendo aquí en Eclesiastés 9:5? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Por lo tanto, si nada saben, ¿por qué el supuesto espíritu de Samuel que se le apareció sabía cosas? Básicamente porque no era un muerto, sino era el propio Satanás o un ángel de Satanás, ¿no? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga. Es decir, ya no reciben, bueno, no habla de dinero, sino ya paga en el sentido de ni recibir ni lo bueno ni lo malo. Ya no tienen más, no reciben nada, ni cosas buenas ni cosas malas. Dice, porque su memoria es puesta en el olvido, no tienen más memoria. Por lo tanto, la memoria puesta en el olvido significaría que Samuel, teóricamente, no conocería a Saúl, porque si no tiene más memoria no se acordaría de quién es Saúl. Sin embargo, lo reconoce, ¿no? Cuando dice que no tienen más memorias que simplemente desaparecen, dejan de ser, ¿no? de existir. Estamos leyendo Eclesiastés 9, versículo 5, y ahora vamos al versículo 6. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Es decir, todos sus sentimientos, dice estos tres, ¿no? Pero en verdad está hablando de todos los sentimientos, fenecieron ya, murieron, desaparecieron, ya no tiene estos sentimientos. ¿Por qué? Porque está muerto, ¿no? Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Muy claro, muy claro. Es que cuando leemos todos estos pequeños preceptos o conceptos, ¿no? del estado de los muertos, cuando vemos que Saúl consulta a Samuel y aparece Samuel, es que el que aparece Samuel rompe todo este esquema, es decir, está yendo en contra de a la ley y al testimonio. Por eso nosotros debemos de ir a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a estos, porque no les ha amanecido. Entonces nos encontramos que tanto el versículo 5 como el versículo 6 es una provisión para nosotros no caer en estos engaños. Y por eso todas las personas que están dentro del catolicismo están orando a María, están orando a quien sea del Antiguo, del Nuevo Testamento, un personaje bíblico, por muy justo y bueno que haya sido, en verdad a quien están consultando orando es a los muertos, y por lo tanto lo que están haciendo es abominación ante los ojos de Dios, ¿no? Y luego el versículo 10 de Eclesiastés 9 arroja un poco más luz en relación a todo este tema. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, es decir, en la tumba, a donde vas, no hay obra, es decir, no hay acciones, no hay nada que hacer porque uno está muerto, ¿no? Ni trabajo, ¿no? Ni ciencia, es decir, ni conocimiento de las escrituras, ni conocimiento de nada, ni sabiduría. Por lo tanto, cuando uno muere, lo que hace es va al polvo y desaparece. Finalmente termina siendo polvo y luego Dios ya se encarga de soplarle el espíritu de vida para resucitarlo, ¿no? Entonces, lo que decíamos, el catolicismo lo que ha hecho ha sido introducir de una manera muy sutil dentro de su iglesia, ha introducido prácticas que son abominables como la consulta o la oración a muertos, el eliminar el cuarto mandamiento y poner en su lugar el santificarás las fiestas en nombre de Dios. El cuarto mandamiento es muy importante, de hecho voy a decir que es el más importante de la ley de Dios, y no significa que si guardamos el sábado y quebrantamos los otros vamos a ser salvos, no.
Es que dice todo aquel, ¿no?, que guarda la ley de Dios, ¿no? El que transgrede la ley en un punto, en verdad lo que hace es transgredirla toda. Pero ya hablamos el otro día, pero voy a explicar un poco en relación al sábado y la importancia que tiene el sábado dentro de la ley de Dios y de por qué el sábado es el sello de Dios, es lo que sella la ley, lo que le da validez a la ley. Y recordemos, el catolicismo ha borrado ese cuarto mandamiento y ha puesto en su lugar, que para ellos es el tercero, ha puesto santificarás las fiestas. Dice el mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? Lo hemos leído antes. Voy a explicar un momento, en 15 minutitos, todo este tema del sello de la ley de Dios y damos ya por finalizado el directo, ¿de acuerdo? El sábado es el sello de la ley. Bueno, yo en tema de idiomas, la verdad, no entro. No entro si es Shabbat, si es sábado, etc. Digo sábado, en mi Biblia pone reposo, ¿no? Pero no entro en estos temas, lo respeto, pero no entro. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el sábado es el sello de la ley de Dios. ¿Por qué el sábado es el sello de la ley de Dios? Antiguamente, esto ya lo expliqué y a lo mejor hay alguno que ya estaba aquí y dice, otra vez va a explicar lo mismo que expliqué el otro día. Pero bueno, hay personas que quizás no lo han escuchado. Antiguamente los reyes tenían un sello, un anillo en su mano, en el cual pues ese sello tenía serigrafiado, tenía marcado en relieve, ¿no? Tres características, ¿no? Esos sellos tenían tres características. Tenían el nombre del rey, tenían el territorio que el rey dominaba y tenía el título, ¿no?, de ese rey, ¿no?, de ese nombre, ¿no?, que era, el título era rey, ¿no? Por lo tanto, el sello de Dios lo que hacía era validar lo que se iba a emitir. Es decir, cuando se hacía una carta, y en la carta pues había un decreto de algo, si la carta no llevaba este sello, la carta en sí, bueno, ahí me dice que debo de dar tanto, pero aquí no hay ningún sello que me certifique por qué yo tengo que hacer esto. Sin embargo, cuando venía el sello impreso en ese papel, en ese pergamino, en ese papiro, lo que hacía era que la ley que eso tuviera validez, que tuviera vigencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes una autoridad que te lo dice, que es tu rey porque está dentro de tu territorio y tiene también un nombre, ¿no? Eduardo I, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, sí, la ley de Dios son los 10 mandamientos. Entonces nos encontramos que el sábado tiene y cumple estas características que la ley, que el sello del rey cumplía, ¿no? ¿Por qué? Porque el sábado lo que hace este mandamiento es dar validez al resto de mandamientos. El primer mandamiento me dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo pregunto, ¿por qué no puedo tener dioses delante de mí? ¿Por qué yo no puedo creer en Buda? ¿Por qué yo no puedo creer en Alá? ¿Por qué yo no puedo creer en Maitreya? ¿Por qué yo no puedo creer en la evolución? ¿Por qué yo no puedo creer en lo que sea? ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento me está dando el motivo del por qué. Pero si yo quito el cuarto mandamiento, el primer mandamiento no tiene ningún sentido de que yo lo obedezca. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y por qué no puedo tener? Pregunto yo. Si yo quiero tener otro, ¿por qué? Pues porque nos dice en el cuarto mandamiento, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que nosotros pertenecemos a este Dios que pide en el primer mandamiento que no tengamos otros dioses. Pero si quitamos este cuarto mandamiento, yo no tengo por qué sujetarme a Dios, yo no tengo por qué no inclinarme a otras imágenes, yo no tengo por qué tomar el nombre de Jehová en vano. ¿Por qué no puedo matar? Porque Dios nos lo está diciendo, nuestro creador, es nuestra criatura, nosotros somos sus criaturas, y Él es nuestro creador. Y como yo no veo ningún invento, ninguna creación de un hombre que no se sujete, digamos, a su creador. El creador crea algo, una nevera, un reloj, lo que sea, un televisor, y lo que hace, pone una serie de leyes para
que eso funcione, ¿no? Pues lo mismo sucede con esto, ¿no? Entonces, el cuarto mandamiento en la ley de Dios lo que tiene es estas tres características que hacen que sea el sello de Dios. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová, nos está dando el nombre. Los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nos está diciendo el dominio que Él tiene. Él es creador de los cielos y creador de la tierra y de todo lo que está en ello. Por lo tanto, nos está diciendo el nombre, Jehová, el dominio, cielos y tierra, el mar, y a la vez también nos está diciendo qué es, qué título tiene. Por sobre todo, es creador. Por lo tanto, nosotros debemos de estar sujetos a nuestro Creador, a Jehová, nuestro Dios, porque estamos dentro de su ámbito y somos sus criaturas. Por lo tanto, Jesús no vino a renovar todo lo dicho en el Antiguo Testamento, sino que vino a arrojar la luz de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento, vino a mostrarlo con una nueva luz reflejado en él. Es decir, las tablas de piedra perdieron su eficacia, las tablas de piedra, no tenían ya esa validez. ¿Por qué? Porque Cristo vino y Él vino encarnando esa ley. De hecho, el Salmos 48 es una profecía mesiánica. Es una profecía mesiánica hablando de Jesús. Y dice, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo ya no vino con 2 tablas de piedra, mira, tenéis que obedecer esto y tenéis que obedecer esto de aquí, sino que Él se encarnó, Él vino y guardó la ley, pero no la guardó como los fariseos la guardaban, no, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sino que su vida Cristo era de una sola pieza, una única pieza, por eso lo tuvieron que matar, por eso muchas personas los tuvieron que enviar a la hoguera porque fueron conformados a imagen de Jesús, fueron moldeados a imagen de Jesús y finalmente, como no pudieron separar esas 2 piezas, el carácter de lo físico, lo que tuvieron que hacer es matar a esas personas. Con Cristo sucede lo mismo. Él era de una sola pieza, por eso Él llevaba una túnica de una única pieza y por eso en el Antiguo Testamento nos dice que no debes de mezclar prendas, tipos de tela, porque eso prefiguraba a Cristo, que era de una sola pieza, era un solo manto, todo Él era perfecto y guardaba la ley, no por guardarla, no por tener los estatutos ahí y yo lo hago, pero luego en mi casa hago lo que quiero, sino que Él encarnó la ley y la vivió, y por lo tanto ya no había que mirar a esos 10 mandamientos en el Sinaí en un sentido literal de esas tablas de piedra, sino lo que se tenía que hacer era que Cristo morara en nuestro corazón, ¿no? Claro, Cristo lo que vino es a confirmar la ley y no a abolirla, ¿no? Y yo sé que muchas personas utilizan Gálatas 3:20 para decir, hasta la ley y luego la ley está abolida, pero es que el propio Pablo, que hay que leerlo, creo que es en Romanos 3:31, creo que es, dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por la fe nosotros confirmamos que la ley sigue vigente. Es decir, por la fe, obedeciendo a Dios, yo confirmo que la ley sigue vigente, porque por fe yo no voy y por amor al prójimo yo no lo mato, no lo odio, lo amo, y entonces al amarlo yo nunca lo voy a matar, ¿no? Y lo que estoy haciendo es cumpliendo la ley, pero no estoy pensando, yo lo mataría por lo que me ha hecho, es que lo odio, lo mato, lo odio, pero no puedo hacerlo porque las autoridades me pondrán a la cárcel y Dios se enfadará conmigo, pero lo odio. No, Cristo lo que hace es morar en nuestro corazón, y al morar en nuestro corazón transforma nuestro corazón, no es que lo transforme, perdón, lo cambia, quita el corazón viejo, pone el corazón nuevo de carne, un corazón espiritual en obediencia a su ley, y por lo tanto cuando Pablo dice que por fe lo que hacemos es confirmar la ley, no invalidarla. Y es lo que hablamos antes de saltar las vallas del metro y colarnos, ¿no? Si no tenemos dinero. Por la fe no anulamos la ley y decimos, bueno, como no tengo dinero salto la valla y estoy robando, pero Dios lo comprende. No, lo que hacemos es confiar en Dios, y Dios, si quiere que yo vaya en metro, pues ya me enviará los 2 euros, los $2 los 2 euros que cuesta el billete. Y si no, pues iré andando y Dios tiene un propósito para mí en ello, entonces alabado sea Él. Y por fe nos sujetamos a Él y obedecemos la ley porque no robamos.
Entonces, este es el punto. No salto la valla porque si salto la valla hay los revisores me van a poner una multa y al final el tiquete me va a salir 50 euros mucho más caro de lo que me sale, sino que simplemente no lo hago porque en mí está implícito, en mi corazón, está encarnado en mi corazón el no hacerlo. ¿Por qué? Porque como tengo a Cristo en mi corazón y Cristo mora en él, no puedo ir en contra de la ley, no porque la ley diga o haga y no sé qué, no estaría bajo la ley, ¿no? Sino que por fe y por amor a Dios y amor al prójimo no puedo vulnerar eso, ¿no? Es decir, por amor a mi esposa yo no le puedo pegar, es decir, no le pego porque Dios dice que no debo de hacerlo, sino porque como la amo, yo lo que no puedo hacer es ir en contra de algo que mi corazón dice, ¿sabes? Mi corazón dice amo a mi esposa y por lo tanto, como amo a mi esposa, es que no le puedo pegar, no puedo poner una mano sobre ella porque la amo y al amarla es imposible que mi corazón, en el cual pues Cristo me está diciendo esto, vaya en contra de ello, ¿no? Entonces este es el punto, ¿no? Eh, pregunta, ¿no? Ya he terminado el tema ya, ¿eh? Respondo estas preguntas y ya está. Entonces, bueno, terminando ya, dando un punto final, es decir, la ley de Dios sigue vigente, ¿no? Amleth, ¿por qué nunca respondiste mensajes sobre la pregunta en tu vídeo en bandera gay? Es que, ¿sabes qué sucede? Amleth, que ese vídeo se viralizó mucho, se vio 2.400.000 veces y tuvimos 10.000 comentarios. Y claro, y te digo yo que de los 10.000 comentarios se han contestado, perdón, muchísimos, pero muchísimos. De hecho, mirando otros TikTokers, veo que nosotros contestamos mucho a las personas. Lo que pasa es que a veces no podemos, es decir, yo a veces no puedo contestar y bueno, no podemos contestar todas las preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta y realmente esa pregunta lo que quiere es si realmente quieres que respondamos a la pregunta que hiciste, nos puedes escribir. Nosotros decimos más contenido en laverdadilustrada.com. Ahí en laverdadilustrada.com está en nuestro teléfono, está nuestro WhatsApp, está en nuestro correo electrónico y ahí podéis consultar para poder preguntar cualquier cosa, ¿no? El Antiguo Testamento no es ley, sino es la instrucción. Yo lo que diría es que los 10 mandamientos, es cierto lo que dices, bueno, es ley también, pero voy a ir un poco más allá y ya termino con esto, que tenemos 3 minutitos. Yo lo que entiendo de los mandamientos es que realmente los mandamientos no son mandamientos, porque son mandamientos, Dios lo manda, pero en verdad lo que son promesas, son las 10 promesas que Dios tiene para los hombres. Si permitimos que Cristo more en nuestro corazón, nosotros no es que no vayamos a robar, es que no vamos a tener el deseo de robar, porque Cristo mora en nuestro corazón. Y son promesas, cuando dice, si nos damos cuenta, son en imperativo, sobre todo hay 4 mandamientos, no matarás. No está diciendo no matarás, es decir, no debes matar, sino no matarás. Te está diciendo que si Cristo mora en tu corazón, no vas a matar y no vas a tener nunca el deseo de matar, porque Cristo mora en el corazón. Por lo tanto, realmente son promesas de Dios, ¿no? Y una pregunta, mi hermano, ¿dónde dice la Biblia que Dios le dio libre albedrío? No sé si hay algún lugar donde dice que Dios dio libre albedrío al hombre, pero obviamente le dio libre albedrío cuando permitió que pudieran comer. Bueno, aquí por ejemplo en el Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás, ¿no? Ahí le deja el libre albedrío, es decir, puedes comer, pero que sepas que el día que comas ciertamente morirás, Entonces, y acerca del sábado, ¿qué podrías decir? Bueno, el sábado hemos hablado bastante. El sábado tenemos en nuestro TikTok, en nuestro perfil de TikTok, tenemos un apartado que se dice sábado y ley. Ahí hablamos del sábado, y el sábado es el 4.º mandamiento, es el sello de Dios y sigue vigente, ¿no? Entonces, recordemos, los mandamientos son promesas de Dios para nosotros, que Dios promete si nosotros tenemos una relación íntima con Él promete que
en nuestro corazón va a poner el deseo de no robar, el deseo de no adulterar. Eso entra a todo el tema de las personas que están enganchadas a la pornografía y todo eso. Eso es una promesa de Dios para nosotros, que si estamos en Él, Él va a quitar ese deseo y va a poner en nosotros un corazón nuevo en amistad con Dios, ¿no? Y no en enemistad como es el corazón no convertido, ¿no? Así que bueno, damos por finalizado este directo. Habíamos puesto de 4:30 a 6, cumplimos el horario, ¿de acuerdo? Y me sabe mal, no poder contestar muchas preguntas, me sabe muy mal. Me gustaría contestarlas, pero no podemos. Pero si alguien quiere y tiene alguna pregunta en relación, si tiene alguna pregunta en relación a lo que hemos hablado o cualquier otro tema, nos lo puede hacer saber a laverdadilustrada@gmail.com. Y sí, podemos terminar, si queréis, con una oración. En España es la 1 de la madrugada, es tarde. Sí, bueno, pero yo no vivo en España, yo vivo en Colombia. Por lo tanto, aquí son las 6 de la tarde y sí, es tarde en España, ya es muy tarde. Oremos, pues. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por poder predicar tu palabra, por poder darla a conocer a muchas personas, y te pedimos, Dios, que nos des humildad a las personas que conformamos este ministerio y que podamos presentar la palabra no solamente por palabras, sino también por hechos. Te pedimos que sea de bendición para todos los oyentes, para todos aquellos que han estado aquí en este directo o que lo van a ver más adelante. Te pedimos que sea de bendición y que muchas personas pues puedan llegar a ti con corazón contrito y entender que realmente tú los amas, y que si nosotros te amamos a ti, vamos a guardar tu ley, porque tú has prometido que así haremos. Así que, Dios, dejamos todo en tus manos para que se cumplan tus promesas en nosotros, y te pedimos también que si te hemos ofendido en algo, si hemos pecado contra ti, que nos perdones. Guarda a todos los hermanos que están aquí reunidos, así como todos aquellos que verán este vídeo más adelante. Guárdanos, Dios, para ti, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amén para todos, un saludo, y deseamos, pues eso, tanto mi esposa como yo, que mi esposa ahora no está cuidando a la bebé, por eso 1:30 y voy a ayudar. Así que deseamos que hayáis estado bien en este directo, que Dios os bendiga, un abrazo a todos y bendiciones. Un abrazo, que Dios os bendiga.